quiero presentar y agradecer la presencia de David Noé, que además de ser el moderador, ser un director de WEC Chile, un director muy activo además, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y posee un máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. David Noé posee más de 12 años de experiencia en el área de gestión, estrategia, regulación y medio ambiente. Durante los últimos 5 años ha apoyado organizaciones líderes en Chile y Europa, tanto en el diseño como en la implementación de sus proyectos estratégicos más relevantes. Antes de eso, entre el 2006 y el 2010, cuando nos conocimos con David, llevamos varios años topándonos profesionalmente, se desempeñó como coordinador de política microeconómica del Ministerio de Hacienda, donde estuvo a cargo, entre otros, del desarrollo de proyectos de energía y medio ambiente. Eso sería la presentación de David Noé. David, muchas gracias por estar acá. Les pido un aplauso para David y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. El panel que se realizó anteriormente, el panel número 1, se llama Alcanzar la meta de energías renovables variables. Nos asegura mantener las luces prendidas. El problema es que el supuesto de ese título es que los proyectos se materializaban. La pregunta es si es 30, si es 40%, pero para llegar a 30 o 40% esos proyectos se tienen que construir. El objetivo de este segundo panel es cómo enfrentamos el relacionamiento comunitario para que esos proyectos puedan transformarse realmente en proyectos que inyectan energía al sistema. Hace algunas semanas atrás en el Mercurio aparecía un análisis respecto de cómo se había incrementado el tiempo promedio que pasaban los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día una declaración de impacto ambiental se demora en torno a 12 meses en ser aprobada y un estudio de impacto ambiental entre 16 y 18 meses. Nosotros en Transelec desarrollamos proyectos que nos decreta la autoridad, nos dice usted tiene 4 años, 5 años, 6 años para materializar un proyecto y más de la mitad del tiempo lo pasamos en consultas voluntarias con comunidades, en participaciones ciudadanas, en evaluación del proyecto. Menos de la mitad del tiempo que determina la autoridad para materializar el proyecto se destina concretamente a la construcción. ¿Ok? Ese es el contexto en el cual nosotros desarrollamos proyectos, nosotros como compañía, pero estoy seguro que nosotros como compañía de transmisión enfrentamos una situación que deben enfrentar varias de las compañías que desarrollan proyectos de generación, o pueden ser incluso más complejos que la situación que enfrentamos nosotros. Nosotros somos el World Energy Council. Muchos de los invitados y de los asistentes hoy día vienen del sector energía y por lo mismo lo que quisimos hacer hoy día era generar una conversación que no repitiese los argumentos o las historias que nos contamos quienes pertenecemos al mismo sector de la energía. Y por eso lo que quisimos hacer era entender, por un lado, cuál es la visión del Estado desde la mirada del sector energía, pero complementar esa mirada con miradas de otros sectores productivos, con miradas de otros países y también con miradas de otras disciplinas. Entonces hoy día vamos a conversar sobre la licencia social para operar, pero no desde el sector de energía, sino que desde afuera del sector de energía. Para eso, hoy día nos acompañan 4 panelistas. El primero es Alessandre Spatusa, que es corresponsal para Latinoamérica de Recharge News Magazine. Él es un periodista especializado en sustentabilidad y energía y tiene más de 10 años escribiendo sobre energía y negocio. Desde el 2014 está a cargo de Latinoamérica para la revista Recharge News y antes fue corresponsal de energía y petróleo en Brasil para Business News America, así como periodista de Bloomberg News en São Paulo y Brasilia. Katy Uribe también nos va a acompañar hoy día. Ella es la directora ejecutiva del programa Somos Choapa de Antofagasta Minerals. Adicionalmente, ella ocupa el mismo cargo en la Fundación Minera Los Pelambres desde noviembre del año 2015.
Ella cuenta con varios títulos, es bachiller en Ciencias Políticas y Economía de Skidmore College, y no cuenta con uno, sino que con 2 magísters. Uno en Desarrollo Internacional de la American University y otro en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton. Antes de llegar a AMSA, trabajó por 3 años en Cisairo y antes que ello trabajó en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Luis Valenzuela, que es miembro de la Universidad Adolfo Ibáñez, es profesor de acá. Él tiene un doctorado en Design de la Harvard University Graduate School of Design. Él es arquitecto y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Y desde el 2011 es director del Centro de Inteligencia Territorial y así como académico de la Facultad de Diseño de la UAI. Desde el 2013 es investigador asociado al Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Nacional y lidera proyectos de investigación relacionados a territorios de extracción minera, segregación urbana y su relación con la desigualdad, el crimen y los bienes territoriales. No solamente él ha estado en la UAI, sino que entre el 2014 y el 2015 fue profesor visitante en el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard y además es investigador afiliado para el Institute of International Urban Development, que antiguamente también era el llamado Center for Urban Development Studies de la Universidad de Harvard. Y finalmente, en nombre del Ministerio de Energía nos acompaña José Equidel, que ocupa el cargo de coordinador de la Universidad de Consulta y Participación Indígena de la División de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía. Él es licenciado en Geografía de la Universidad de Chile y candidato a magíster en Gestión y Ordenamiento Ambiental de la Universidad de Santiago. José tiene más de 15 años de experiencia en iniciativas públicas para pueblos indígenas y actualmente se desempeña como coordinador de la unidad donde asesora específicamente la incorporación de la mirada indígena en el desarrollo de la política energética y ejecutando procesos de consulta indígena para concesiones de explotación de energía geotérmica según el convenio 169 de la OIT. Para partir y para darnos la visión del Estado en temas de relacionamiento comunitario, específicamente poniendo foco en comunidades indígenas, quiero invitar a José Equidel para que nos ilustre. Y quiero pedirles que mientras tanto, mientras vemos la interesante presentación de José, si tienen preguntas las vayan anotando en sus papelitos. Gracias. Bien, buenos días. Efectivamente, los temas indígenas del Ministerio de Energía son asumidos desde el 2014. Yo llevo tiempo trabajando en los temas indígenas. De hecho, por casualidad, en algún momento, tiempo atrás me llegó tuve en mis manos un oficio del Ministerio, antes del 2014, donde se les pregunta siempre a todos los ministerios cuáles son las acciones que usted desarrolla con los demás en la materia indígena, ¿ya? Y en ese entonces la respuesta por oficio del Ministerio de Energía era que nosotros no tenemos relación con pueblo indígena, no tenemos ninguna acción en temas de pueblo indígena. Entonces, hoy día creo que, además, en el marco del Año Nuevo Indígena, porque usted sabe, estamos en Huetripantu, ¿cierto? Quiero empezar a decirles que desearles un feliz Año Nuevo Indígena, Inti Raymi también conocido para el pueblo aymara y Machacmara para el pueblo quechua. Y esto lo pongo en acento porque el otro día, conversando con uno de los profesionales de una empresa de energía, me decía, ¿qué te parece que me han invitado al Huetripantu? ¿Qué te parece? ¿Voy o no voy? Y en realidad yo lo felicité, porque ese era un indicador de que la pega se estaba haciendo bien, de que es un buen vecino la empresa, y entra en confianza en la intimidad de una celebración de una comunidad. Y eso es sin duda un indicador de avance, un indicador de que somos buenos vecinos. El 2014 el Ministerio da un paso importante. No queremos nada en nuestro patio trasero, ¿cierto?
tenemos una comunidad empoderada, que se ha empoderado en el tiempo, ¿cierto?, a través de la movilización, de las ratificaciones de muchos convenios internacionales. Tenemos el convenio 169 en el año 89, el convenio de diversidad biológica también, ¿cierto? Y cada vez las comunidades se movilizan y efectivamente dicen, los proyectos en mi patio trasero, momento, aquí quiero participar, quiero involucrarme. Y por tanto el desafío es cómo entonces de un no pasamos a sí, quiero ese proyecto en mi patio trasero, pero en mi antejardín, en mi vecindario. Y quizás partimos mal como Estado, o sea, partimos de un piso que quizás no es como lo que nosotros miramos hacia otros ejemplos en otros países, ¿cierto?, donde hay primero un ordenamiento territorial establecido, consensuado, participativo, donde hay una viabilidad social de los proyectos de energía abordada y posteriormente una evaluación ambiental. Estamos como en el mundo al revés, ¿ah? Donde no hay ordenamiento territorial en el mundo rural, al menos. Le pedimos a la evaluación ambiental que también involucre los temas sociales y efectivamente al final las comunidades dicen, sabe que el proyecto quedó muy cerca de mi casa, ¿ah? Quedó muy cerca de mi patio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un mundo al revés, que es como el piso. Y por tanto, en el horizonte tenemos algunas metas que hemos diagnosticado como ministerio, ¿cierto?, a partir del 2014, que por cierto eso pasa por una voluntad política. Hay que tener una voluntad política, una mirada política de incorporar estas materias en un ámbito sectorial donde ciertamente los temas sociales no estaban abordados, pero también no solamente constituyendo una división de participación, sino que el tema de participación fue abordado transversalmente por todas las divisiones del ministerio, ¿ya? Y eso es un liderazgo político que fue incorporado en todas las divisiones. Y por tanto tenemos algunos desafíos, ¿ah?, de ordenamiento territorial, de externalidades que hay que asumir, institucionalidad, la participación y el manejo de conflictos, por cierto, el desarrollo local sostenible y asociativo y pueblo indígena, ¿ya? Quizás este listado son los grandes desafíos que nosotros desde un principio los diagnosticamos y de los cuales algunos de ellos hemos empezado a dar pasos, ¿ah?, porque efectivamente no podríamos decir lo que sí lo que estamos haciendo ahora, un paso creo importante desde la institucionalidad, pero es un paso que todavía le falta mucho camino por andar. En primer lugar, la participación y manejo de conflicto. En la división de participación tenemos un equipo de 14 personas que estamos en terreno, que estamos para ser facilitadores del diálogo, ¿ah? ¿Por qué? Porque efectivamente el conflicto se desataba cuando estaba en la evaluación ambiental. Y le pedimos a la evaluación ambiental muchas cosas que efectivamente ya era tarde de abordar. Por tanto, tenemos un equipo en terreno que ha elaborado, que ha trabajado también participativamente con distintos sectores. Esto no lo ha elaborado solamente el Ministerio, esto siempre ha sido participativo, se ha elaborado a partir de participación con los gremios de energía, con los actores sociales, con ONG, y tenemos un instrumento que se llama compromiso y diálogo que permite, en base a principios, a criterios, establecer diálogos entre los distintos actores de la energía en el territorio. Sin duda también tenemos otras instancias de participación dentro del Ministerio, quizá destacar el COSOC, la Comisión Social de Participación Ciudadana que tiene el Ministerio, ha contado con un constante trabajo porque las políticas del Ministerio sean aterrizadas, sean abordadas de forma incorporando todas las miradas de los actores. Y por suerte tenemos también las consultas, que es algo que permanentemente estamos trabajando. Quizás un poco aproximándonos al ordenamiento territorial, que quizás está mucho más en una meta mucho más de largo plazo. Nosotros como Ministerio también incorporamos las comisiones regionales de desarrollo energético como una instancia ya descentralizada para conversar sobre los temas de energía en las regiones, ¿ya? Estas comisiones regionales de desarrollo energético cuentan con la participación de los actores de la sociedad civil, de las empresas y también de los pueblos indígenas. Por último, todos los procesos participativos
en el diseño para el diseño de políticas públicas del Ministerio han contado con una amplia participación. Luego otra iniciativa que aquí hay que quizás señalar que antes de esta propuesta de política de desarrollo local, nosotros en el primero y segundo año, quisimos abordar los temas de participación de las comunidades en el desarrollo con proyectos de energía a través de una ley que se llama Ley de Asociatividad. Y en realidad fue un intento fallido. ¿Ah? Creo que ahí efectivamente nos pegamos un porrazo, ¿ah? No había piso para hacer una ley, ¿ah? Y ciertamente estaba inmadura la discusión. ¿Ah? Estaba inmadura la discusión. Entonces, esa ley se reemplazó por una política que nuevamente ha sido fruto de un proceso participativo con los distintos actores de la energía, que plantean 4 ejes. La participación como piso, ¿cierto? Para eso también tenemos una guía de participación en proyectos de energía. El desarrollo local tiene que ser aportado en la cadena de valor, ¿ah? Incorporando a las comunidades en la participación de los beneficios de los proyectos, pero también eso tiene que contemplar incentivos para que las empresas efectivamente puedan hacer su aporte en estos proyectos. Y un cuarto eje es ciertamente lo que nosotros hemos planteado, que las comunidades también pueden generar energía, y en ese sentido estamos generando líneas de trabajo. Por lo menos en este primer momento estamos con Corfo, al menos evaluando 20 alternativas de proyectos de energía donde hay participación de comunidades indígenas. Por otro lado, en un tema sensible, que ciertamente son los pueblos indígenas, también en el marco de Energía 2050, una mesa de trabajo fue pueblo indígena. ¿Ya? Los tiempos, cuando se lanzó la política de 2050, no alcanzamos a tener el documento de pueblo indígena debidamente consensuado con las instituciones de los pueblos indígenas. Entonces, extendimos incluso un año más la discusión porque la hicimos en función de los estándares del convenio 169. El convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen que participar en las políticas públicas, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de ellas. Y a partir de esta participación hemos identificado estos 5 lineamientos: el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la generación de energía por comunidad indígena, el acceso equitativo a la población de la población indígena a servicios energéticos, educación y eficiencia energética. Quizá detenerme en dos temas que son muy relevantes. El primero, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros como ministerio ejecutamos actualmente consulta indígena en las concesiones de explotación de energía geotérmica. Prontamente también, de acuerdo al mandato de la ley de transmisión, vamos a tener que consultar los estudios de alternativas de línea, ¿ah? Que la ley estableció ahí consulta o participación. Eso es parte de lo que tenemos que implementar. Y también en el lineamiento 1, sin duda aquí hay un desafío mayor donde claramente las empresas tienen que participar. Uno de los trabajos que en el segundo semestre nosotros queremos desarrollar es una guía orientadora respecto de cómo hacer un buen relacionamiento de empresas-comunidades en contexto indígena. Y por supuesto ahí vamos a también incorporar a pueblos indígenas en su diseño y también a las empresas. Ese es el compromiso. Quizá en el punto 3, y aquí el otro día, a partir de un trabajo de una practicante de la División de Participación, estamos trabajando en la CACEN 2015. La CACEN 2015 tiene 2 preguntas de temas de energía. Uno, acceso a energía eléctrica, y otra que se desglosa en ¿qué tipo de energía usa para cocinar, calefaccionarse y acceso a agua caliente? Y ahí nosotros visualizando cuáles son las brechas de acceso a la energía. ¿Ah? En el lineamiento 10 de nuestra política de energía, nosotros como ministerio tenemos el deber de establecer primero, definir pobreza energética, y además tenemos como acción el poder focalizar en población vulnerable. A modo de ejemplo, hicimos un ejercicio en la Araucanía. En la Araucanía, haciendo un análisis de la población indígena y no indígena, de acceso a agua caliente, por ejemplo. El 15% de la población no indígena no tiene agua caliente. El 85% de la población indígena no tiene agua caliente. Esas son las brechas de acceso a la energía. Entonces,
nosotros tenemos que hacernos cargo, es parte del mandato del ministerio, hacernos cargo en términos de poder suministrar a toda la población de servicios energéticos. Y también tenemos que hacernos cargo, ¿por qué? Porque Lonquimay, sin duda, es un potencial enorme en temas geotérmicos. Y la geotermia solamente desde el ministerio hoy día está siendo abordada de un punto de vista de la generación. Pero tenemos que también hacernos cargo del tema de la baja entalpía, por ejemplo, la baja temperatura en geotermia, que sin duda en esos territorios como Lonquimay, Liquiñe, Villarrica, pueden ser soluciones para calefacción, para agua caliente sanitaria, etc. Entonces estamos midiendo los temas de acceso, las diferencias de acceso para hacernos cargo como ministerio. Bueno, las consultas indígenas de las concesiones de explotación de geotermia es algo que el ministerio también ha aprendido a partir de 2014. Llevamos 5 procesos de consulta, 3 de ellos están abordados ya. La geotermia en particular, quizás como sector, en comparación a las demás energías renovables, hoy día pasa por quizás cierta incertidumbre en la inversión, pero es sin duda las consultas una licencia social para los proyectos. Y aquí quiero señalar quizás que nosotros consultamos en la etapa de explotación, ¿ya? Pero antes también se realizó una etapa de exploración y nos ha tocado, como parte del diálogo, de transparentar todo lo que se hizo antes, ¿cierto?, en la etapa de exploración. Las comunidades efectivamente se sienten engañadas muchas veces porque no tuvieron la información de que cerca de ellos se perforó un pozo, de que se hicieron algunos contratos con algunas familias, y eso daña la convivencia de la comunidad. Sin duda en la etapa de explotación o en la etapa concesional se llega a tiempo, aún hay tiempo para poder definir algunas materias. Quizás adelantarles, por ejemplo, que en los acuerdos de un proceso de consulta definimos que el área solicitada por la empresa se va a disminuir en un 90%, ¿ya?, de lo que estaba solicitando. Otro era que íbamos a definir sectores que eran de prioridad para la comunidad, como por ejemplo sitios de significación cultural, o sectores que son de uso turístico, por ejemplo, que son las termas de una comunidad. Entonces, son acuerdos que en la etapa, quizás ni siquiera hay un proyecto en ingeniería ya definido, pero son acuerdos previos que sin duda para la comunidad son básicos como para poder hacer viable después un proyecto, en este caso de geotermia. Bueno, finalizar diciendo, y tal como lo recalcaba ayer la presidenta, las materias de participación no son transversales para todo el ministerio. Y en realidad también son transversales para todos los actores que han participado de los procesos participativos. Aquí se señalaban algunos hace un rato, la mesa de hidroelectricidad, sin duda, ahí la discusión fue intensa, la política 2050 en sí fue abordada desde todos los sectores, las materias de pueblos indígenas también, en virtud que son sujetos de derecho de acuerdo al convenio 169, en particular de un artículo, y quizás el aprendizaje es que en estas materias de participación, incorporarla en la política pública, en un sector que quizás hace un tiempo atrás era impensado, ha sido un gran logro, pero también son muchos los desafíos que todavía tenemos por andar. Creo que a veces hemos sentido como ministerio que hemos avanzado mucho más que otros ministerios y eso también es perjudicial para todo el Estado. La coordinación intersectorial a veces no es la que uno espera. Las voluntades políticas en ese sentido es deseable que sean similares en todos los ministerios y yo creo que ahí hay muchos desafíos para el próximo gobierno que venga. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación y por ajustarte al tiempo también. Ahora quiero pedirle a Alexandre Spatuzza que nos haga su presentación. Él, como les había mencionado, es corresponsal para Latinoamérica de Recharge News Magazine. Gracias. Buenos días. Yo soy brasileño y les pido disculpas porque voy a hablar un poquito en portuñol, o mucho en portuñol.
Yo soy periodista con Richard, una breve presentación. Richard tiene una revista, ¿no?, impresa, un sitio web y también hacemos de eventos que discuten sobre la energía solar, energía eólica principalmente. Hablamos con todos los players del mundo entero. Y yo, desde 2014, comencé a cubrir Brasil y después expandí para América Latina o Latinoamérica. Entonces, desde los últimos años, yo vengo acá para hablar como un observador. Y hace 10 años que yo trabajo con energía en Brasil, principalmente por vehículos de media extranjeros. Entonces, cuando yo estaba preparando mi presentación, me lembré de un caso en 2004, cuando en el norte de Brasil, en Maranhão, estado de Maranhão, unas comunidades indígenas, los cricates, decidieron derrumbar o quemar unas torres de transmisión. Y les llamé y pregunté por qué. ¿Qué se pasa? Lo que acontece allá, que no quieren que esta torre de transmisión. Lo que me dijeron era, bueno, tenemos energía pasando sobre nuestras cabezas, pero no tenemos energía acá. No tenemos escuelas y no tenemos rotas, no tenemos lo que fue prometido cuando esta torre fue construida en nuestras tierras. Entonces, vamos a derrumbar hasta que tenemos nuestros derechos o nuestros acuerdos cumplidos. Entonces pregunté, ¿cómo van a hacer eso? Vamos a quemar. Es posible ver detrás de la comunidad los palos, la madera que van a encender para quemar con un gran fuego. Esta foto es de 2007, son el mismo grupo indígena, y yo hablé con ellos, yo creo que era 2004. Entonces, los problemas fueron parcialmente resolvidos. Y a medida que yo vino preparando esta presentación, yo percibí que tenemos, como el portugués y el español, una herencia común. Nosotros en Latinoamérica tenemos una herencia común buena y una herencia común mala. La buena es que tenemos una diversidad de pueblos originales en toda la América Latina. Son pueblos originales que están acá há muchos años, algunos son más, tuvieron de civilizaciones muy desarrolladas, otros son menos desarrollados, pero están acá y tienen un conocimiento de la tierra. Y disculpen, la presentación está en inglés, porque yo escribo en inglés y escribir en español no sería muy interesante para mí. Entonces, yo percibí que lo que se pasó, es que esta herencia está siendo atravesada por el desarrollo de las energías renovables, porque desde México hasta Tierra del Fuego, los proyectos están las áreas con más recursos eólicos, solares, geotérmicos y hídricos están localizados fuera de las áreas urbanas o desarrolladas de los países y dentro de territorios que son o sensibles o frágiles en términos ambientales o de gran biodiversidad, o son territorios indígenas tradicionales con ligación culturales. Y pensamos que estos problemas estaban siendo resolvidos, porque desde
Cuando yo cubría en los años 90 la energía en Brasil, se hablaba mucho contra las empresas. Yo escribo siempre para negocios, yo soy un periodista de negocios. Entonces, los ejecutivos hablaban conmigo, las asociaciones, el gobierno también. Los ejecutivos decían que estamos asumiendo deberes y obligaciones que no es de nuestro negocio, porque los gobiernos, ellos no hacen lo que deben, no fornecen la energía, no fornecen la habitación, no fornecen escuelas. Entonces estamos asumiendo y esto está siendo todo trasladado para nosotros empresas. Entonces, desde este momento, en los años 90, esta discusión se pasó por varios estágios, hasta que hoy, en 2017, o en los últimos 5 años, yo pensaba que estaba siendo resolvida, pero cuando volvemos a ver los casos, vemos que aún existen varios problemas en estos procesos. Entonces, yo seleccioné 3 casos emblemáticos en Latinoamérica. El primero es Hidroaicén, el más reciente acá en Chile. No voy a hablar mucho sobre eso porque si no paso vergüenza. Ustedes conocen bien, pero en 2014 fue cancelado. Era un proyecto muy estratégico para el gobierno, pero no hubo solución, entonces cancelaron. El segundo ejemplo es en el istmo de Tehuantepec en México. Si ustedes conocen, Tehuantepec es la zona donde se hay los mejores vientos, los mejores y más estables y rápidos vientos de México. Es una zona que tiene un corredor donde se pasa el viento de Caribe para el Océano Pacífico. Y en 2004 se proyectó un parque enorme que ellos quisieron que fuera el mayor de América Latina. Pero la comunidad se movilizó y en 2015, 2013, después intentaron de nuevo en 2015, se canceló el proyecto. Está en la justicia, está en juicio, entonces ellos continúan movilizados para eso. Y esta frase final es una frase que es un sumario, es un resumo de cómo los pueblos originarios, los pueblos locales piensan. ¿No? Con la llegada de los colonizadores se perdió la religión ancestral, con la llegada de los protestantes sutilmente se perdió la tradición, con la llegada de los proyectos multinacionales se pierde el territorio. Sin religión, sin tradición y sin territorio desaparece una comunidad de los que emigran, los que no emigran perecen. Entonces, yo creo que este es un resumen muy interesante de la ligación entre los pueblos y su territorio. Y el último proyecto emblemático o problemático es Belo Monte en Brasil. Belo Monte es un proyecto gigante que todavía no se ha terminado, está en fines de se terminar, pero durante años, disculpe. Durante años se discutió, se volvió, se entró en todos los detalles. Es un proyecto realmente emblemático, problemático, y que demuestra todos los errores que se pueden cometer dentro de un proceso ambiental. Su ubicación está en Pará. Para el lado de Amazonas, estado de Amazonas, son los 2 principales estados de la región amazónica. El río Xingu
donde se encuentra, disculpa. Donde se encuentra la hidrelétrica. Es un río, es una región muy tradicional de muchos pueblos indígenas. Y tenemos lo costo. Y hasta después de quase pronta, IBAMA, nossa agência federal de ambiental, multou em abril de 2017 o Norte Energia, a empresa, que é um consórcio de uma empresa estatal e várias empresas particulares, privadas. Me desculpas, está muito seco para cá. Então, são vários problemas de licenciação, são vários problemas de relação com as comunidades, são vários problemas de falta de controle da migração. Um dos exemplos mais drásticos e dramáticos é a cidade de Altamira, a principal cidade cercana da hidrelétrica. Cresceu em poucos meses de 100.000 habitantes para 140 habitantes. São problemas de violência, são problemas de prostituição, são vários problemas de saúde, de transporte, de poluição. São vários problemas que não foram pensados ou mitigados antes do projeto. Então, são três perguntas que podemos fazer. Por que surgem estes problemas? Por que estes problemas não são resolvidos? E por que em todos os casos temos a participação ou o envolvimento do judiciário, das GNOs e de outras agências governamentais que não deveriam ou não estariam previstas para trabalhar com esses projetos. Podemos ver os problemas, simplificando os problemas, podemos ver que os três casos vemos que são projetos que são considerados estratégicos pelos governos e eles querem a todo custo les construir. Também não se escuta as populações de direito, não se dá espaço. Em México, por exemplo, a consultação pública não é obrigatória. Então, se hizo a consultação pública só porque houve uma manifestação da população. Então, os governos, as empresas não estão preparadas. Inclusive, há um conflito muito forte porque os que preparam estes estudos de impacto ambiental são consultorias que têm o interesse maior de seus clientes. Eles, é claro, que têm que manter sua integridade e ganhar outros clientes, mas sempre se parte do pressuposto que seus clientes vamos encontrar uma maneira de nossos clientes fazerem negócios. Então, esses são vários conflitos que surgem no caminho. Em muitos casos, inclusive em Brasil, as consultações públicas aconteceram, mas se invitaram de pessoas que não representavam realmente. Então, como nós decimos em Brasil, hicimos para inglês ver. Então, são consultações públicas só para registrar à fiscalia ou à agência ambiental que as consultações foram hechas. Estava falando de herências. Então,
la otra herencia que es muy mala en nuestro continente es la herencia de los gobiernos autoritarios. Belo Monte fue un proyecto que fue pensado durante el gobierno militar, el gobierno autoritario de Brasil. En 1975 ellos ya tenían la experiencia de Itaipu, una usina de 14.000 megawatts entre Paraguay y Brasil. Tenía la experiencia de Sobradinho Norte, también una gran hidroeléctrica. Tenían la experiencia de Tucuruí. Y todas ellas tiveram de grandes lagos que desplazaram grandes populações. Não se pensou, não se queria pensar en este momento lo que los derechos de este pueblo. En aquel momento surgió en Brasil lo que se llama MAB, Movimento de los Desplazados de Barreiras. Entonces, la historia de Belo Monte es que se intentó hacer, se pensó el proyecto en el gobierno militar. En 1985 cayeron los militares, pero se volvió a pensar en este proyecto que se tornó un proyecto estratégico para Brasil, porque en 2001 tuvimos una crisis eléctrica muy fuerte. Y la crisis se resultó de falta de planificación del Estado, porque se pasó a toda la planificación al sector privado. En 2006, después de una reforma del sector, cuando todos los proyectos de generación solamente serían construidos após una subasta, se volvió a pensar antes de 2006 e intentaron de nuevo buscar licenciamiento ya con una visión más moderna del licenciamiento en Brasil. Ok, eso es para explicar es un sistema muy interesante, a pesar de los problemas prácticos que enfrentamos, es un sistema muy interesante, tripartite de licenciación en Brasil. Antes de contratar el proyecto, los proyectos tienen que tener una licencia previa. Y es ahí que se hacen los estudios de impacto ambientales, de impactos sociales y las consultas. Después de contratación o en mercado libre o en las subastas del gobierno, si las condiciones fueran cumplidas, se pasa a tener una licencia de instalación cuando se construyen los proyectos. Y después de construidos, se verifica de nuevo, el órgano ambiental verifica de nuevo si todas las obligaciones de las otras licencias fueron cumplidas para poder dar la permisión para operar. También resolvemos el problema entre la sobreposición de responsabilidad. Entonces, los proyectos federales como Belo Monte son proyectos que o son ubicados en un río muy grande o son ubicados en varios estados. Entonces, se pasa por el tamaño del impacto y el tamaño del proyecto. Bom, yo voy a pasar porque mesmo con este sistema, ellos comenzaron a perceber que los proyectos estaban se retrasando, mesmo después de las subastas. Entonces se pasó a mayor exigencia de licenciación de LP antes de las subastas. Y aquí yo voy a hablar los desafíos del sector eólico. Este es el sector eólico al fines de 2016, con 9.000 gigawatts.
Son centenas de proyectos en áreas rurales y pobres del nordeste y áreas del sur. Son las dos regiones. Y tenemos una proyección de construir más 6.000 megawatts que ya están contratados. Pero en el sector eólico tenemos pocos problemas de licenciación. Parece que las empresas percibieron que vale la pena investir en las consultas públicas. Yo estaba hablando con uno de ellos, como dice David, las empresas van al territorio y hacen más do que se necesita para la licenciación. El costo de esta licencia es muy interesante porque hay tantos conflictos, pero el costo para el inversor es pequeño, es relativamente pequeño, porque con las inversiones sociales y ambientales obligatorias en Brasil para el sector eólico, solo se gasta 1.5% de la inversión total. Con los proyectos voluntarios no obligatorios que siempre se hacen, se llega a 2.5%. Para terminar, esto es una imagen de un cementerio de esclavos en Río de Janeiro. Ella es importante porque ela fue descubierta cuando se comenzó la modernización de la región del puerto allá. Entonces, una licencia o un trabajo bien hecho puede traer de beneficios arqueológicos para la nación. Entonces, aquí están algunos desafíos. Yo creo, para terminar, sin mucho retraso, la planificación es importante, no solo la planificación de los inversores, mas también que el Estado dé una visión de largo plazo, lo que se piensa en términos de desarrollo de las energías renovables. Inclusive, es posible hoy en día, con los atlas de los proyectos, dar prioridad donde se quedan. Y eso se da más tiempo o más información para poder pensar los proyectos. Y yo creo el segundo punto más importante, siempre mantener acompañando las tendencias internacionales y las crecientes demandas que serán siempre cada vez más crecientes. Muchas obrigado. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Alessandre. Ahora quiero invitar a pasar a Katy Uribe, la directora ejecutiva del programa Somos Choapa de Antofagasta Minerals. Muchas gracias, Katy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho este enfoque que mencionó David de cruzar lo público con lo privado, los distintos sectores productivos, lo internacional con lo nacional. De hecho, escuchando un poco al señor José del Ministerio de Energía, uno igual echa de menos una división de participación ciudadana de ese tipo en el Ministerio de Minería. Y de verdad, este tema de participación y diálogo no es solo el sector energético, claramente. Y a mí al menos me llama la atención lo poco que conversamos entre el sector minero y energético, tanto a nivel público como a nivel privado. Así que gracias por esa invitación, gracias por tener un representante del sector minero. Me pregunto también si Claudio Sivax y Rodrigo Castillo hablan seguido con sus pares en el Consejo Minero, en Sonami, me imagino que sí, pero los invito a continuar en eso porque de verdad hay mucho que podemos hacer en común. Enfrentamos los mismos desafíos. Así que bueno, eso. Entonces, efectivamente, quería contarle un poco del programa que estamos ejecutando acá en Antofagasta Minerals. Si esto pasara. ¿Qué pasó? Saltamos a la última lámina. Muchas gracias. Entonces, a ver,
Yo creo que una definición base que ya es como parte del nuevo normal en Chile y en el mundo es esto. O sea, nosotros no podemos tener una operación o un desarrollo de una mina sin que el territorio en torno a esa mina también se desarrolle, ¿ya? Eso lo damos como una definición base. Y creemos que eso también es válido para el sector privado, ¿ah? Mucha gente sigue pensando que esto es un rol público, nosotros no estamos de acuerdo. Esto necesariamente va a involucrar cada vez más todos los sectores y también la sociedad civil. O sea, aquí todos tenemos que contribuir al desarrollo del país, ¿ya? Por otro lado, también para nosotros, bueno, esto es la provincia de Choapa, es la parte sur de la cuarta región. Nosotros tenemos la mina, digamos, aquí en este rincón, pegado a Argentina. Son 120 kilómetros desde la mina hasta el puerto en Los Vilos. Eso significa 120 kilómetros de concentraducto subterráneo. También tenemos acá el tanque El Mauro, tanque de relaves más grande de Latinoamérica. Tenemos, por lo tanto, también 60 kilómetros ahí entre la planta concentradora y el tanque, que también es subterránea, pero lleva el relave de la planta hasta al tanque. Y todas estas casitas acá que ven son poblaciones, ¿no es cierto? Porque obviamente, como esta es una zona de geografía bien compleja, toda la gente está en el valle, y también es donde pasa el concentraducto, el relave-ducto, etc. Entonces convivimos con 85.000 personas en la provincia de Choapa, que se dedican básicamente a la agricultura, la pequeña minería, la pesca y ganadería de subsistencia. Y esto básicamente, ¿cómo partimos este programa? Esto es un nuevo modelo bastante distinto al anterior, que fue bastante más transaccional, caso a caso, muy reactivo a lo que pasaba en el territorio. Y este enfoque es más bien pasar del foco operacional, o sea, preocuparse solamente de la gente que vive en torno a nuestras operaciones o nuestras infraestructuras, a tener una mirada provincial, a pensar cómo lo hace el Estado, a nivel geográfico de provincia completa, más allá si estás kilómetros más o kilómetros menos de la operación misma, ¿ya? Y eso obviamente te permite alinearte con la visión de bien público del Estado, ¿ya? Y no solamente con la casualidad de si eres más vecino o menos vecino de la operación. Esto parte con un acuerdo con cada uno de los 4 municipios de la provincia, incluyendo Canela, a pesar de que no tenemos ninguna operación o no pasamos ni siquiera los camiones, nada pasa por Canela. Pero Canela es una de las comunas más pobres del país, es una zona rezagada y por lo tanto nos pareció muy difícil de dejarlos afuera de cualquier desarrollo sustentable de la zona. Entonces, con estos acuerdos con cada municipio, básicamente, este programa al final, en el fondo, es una entrega de poder, ¿ya? Esto es distribuir el poder desde la empresa, que dicho sea de paso, obviamente genera la mayor cantidad de PIB de la cuarta región, es el 6º productor de cobre del mundo, solo minera Los Pelambres, ¿ya? Entonces, obviamente, teníamos mucho poder vis a vis los actores locales, por cierto. Entonces, este programa en el fondo es entregar ese poder. Es decir, nosotros no vamos a tomar las decisiones nosotros, sino que los municipios ahora juegan un rol y a su vez los municipios también tuvieron que ir entregando mayor poder a la gente, que también fue un proceso y sigue siendo un proceso, porque también nos encontrábamos con alcaldes que decían, no, pues si yo ya fui electo, yo represento a la gente, solo tienen que hablar conmigo. Pero la verdad es que no están así y la gente no lo ve así, crecientemente no lo ven así. Quieren participar directamente en la toma de decisiones que van a afectar su bienestar y el de su familia, porque además esta gente obviamente lleva en general generaciones acá y los alcaldes al final también están por 4 años. Así que bueno, lo que hicimos fue proponer una conversación distinta, una conversación verdadera, un diálogo donde de verdad nos escuchábamos y nos respetábamos como adultos, ¿ya? Como de tú a tú, ¿ya? Cosa que requiere mucha humildad, obviamente de parte de la empresa, pero también de parte de los actores políticos y de los dirigentes sociales, porque al final es muy fácil quedarse en el corto plazo y quedarse en la rencilla pequeña y la ventaja pequeña. Entonces, la forma de proponer una conversación distinta para nosotros ha sido
Básicamente todo lo que hacemos es sobre estos 4 pilares. Y al final nos hemos dado cuenta que más de lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que realmente importa es cómo lo hacemos. Entonces, esto es el cómo. Y estamos muchísimo más preocupados del cómo que del qué. Y el cómo, obviamente, en primerísimo lugar, tiene que ver con el diálogo real, donde en el fondo se puede entender la identidad territorial, el sentido de pertinencia de la gente que habita ahí, integrar no solo los conocimientos técnicos de los expertos, sino que también los conocimientos locales. Y la gente que quizás no son expertos reconocidos nacionalmente, pero ciertamente conocen su territorio. Y también tienen ideas y propuestas bien interesantes. También definir restricciones. O sea, lo primero es decir, aquí no vamos a poder hacer todo. Siempre las expectativas van a ser más que la realidad. Entonces, enfrentemos esas restricciones desde el principio. Hay que acordar prioridades, ¿ya? O sea, aquí nunca va a alcanzar para hacer todo y ciertamente el tiempo tampoco va a alcanzar. Muy importante y una lección aprendida de forma bien dura en Minera Los Pelambres después de muchos traspiés con las comunidades anteriormente, es la transparencia. O sea, aquí hay que cuidar siempre la ética y la estética. Realmente no podemos estar simultáneamente diciendo a las comunidades que queremos cooperar con ellos, etcétera, etcétera, pero por otro lado estar pagándole a un diputado, miembro de la Comisión de Minería, por sus informes políticos. O sea, aquí hay que serlo y parecerlo, y hay que tener un profundo compromiso con la ética, ¿ya? Y en ese sentido, y felicito también a Chancelec, salimos junto con ellos y BTR premiados la semana pasada por Diario Financiero en lo que es ética empresarial, porque de verdad lo hemos puesto en el centro del negocio. También ahí, por ejemplo, armamos una página web con Chile Transparente, donde cualquiera de la comunidad y de cualquier parte del país y el mundo pueden ver en qué está cada iniciativa, quién lo financia, quién tiene el próximo paso, etcétera, etcétera, para que nunca sea estas conversaciones entre 4 paredes que son tan dañinas en Chile y nos han hecho tan mal. La excelencia, o sea, tener proyectos que uno quisiera en su propio patio. O sea, de verdad, proyectos que seducen, proyectos que son únicos. Obviamente trabajamos con una serie de consultores, entre ellos Elemental, estudio de arquitectos de Alejandro Aravena, y realmente hacen cosas extraordinarias. O sea, aquí no estamos solo para armar un edificio así como cualquiera. No, pues si vamos a hacer algo, hagámoslo con sello, hagámoslo con excelencia, para que de verdad a todos nos dé orgullo, que dé una sensación de logro, una experiencia concreta de logro, ¿ya? No solo para salir del paso. Y obviamente la colaboración pública-privada. Antes nosotros teníamos una zona completa de la provincia en que el municipio no iba, porque eso era zona de pelambres. Entonces, ¿qué sacaba el alcalde con ir para allá? Porque todo lo manejaba pelambres. O sea, de verdad llegamos a reemplazar el Estado del todo en la zona cerca a la mina. Y lo único que logramos con eso fue que, obviamente, la inversión pública en esa zona bajara estrepitosamente. Y nos dimos cuenta que no estábamos agregando, sino que llegamos a la misma inversión al final, solo que era privada y no pública, ¿ya? Eso no es lo que queremos hacer, claramente es un despropósito, ¿ya? Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos con el gobierno. Y si el gobierno le parece que no es un proyecto que genera rentabilidad social, no lo hacemos. Aquí esto no es una competencia, es para mejorar y facilitar y mejorar la calidad y los tiempos de los proyectos que son de interés de política pública. Bueno, y obviamente mucho compromiso con la implementación. También teníamos un problema profundo en Pelambres porque teníamos como 60 y tantas mesas de negociación, teníamos como 680 compromisos y eso obviamente era incumplible y por lo tanto no nos creían y nos exigían cada vez 8 compromisos para reparar el hecho de que no habíamos cumplido con los 10 anteriores. Entonces, compromiso con la implementación era importante para nosotros. Bueno, es una metodología que básicamente parte con esta invitación a los municipios y tiene una serie de foros y participaciones, tanto temáticas como generales, básicamente para armar una visión común de dónde queremos llegar en 10, 20 años
y cuáles son las principales brechas para alcanzar esa visión, ¿ya? Y obviamente priorizar una cartera de iniciativas que de alguna manera vaya cerrando esas brechas. Las áreas de colaboración no son muy distintas a las que están en cualquier parte de Chile. Estas cosas obviamente nacieron de los procesos de participación, pero no hacemos, o sea, es ambicioso, es mucho, es un programa grande, pero cada una de estas áreas tiene una estrategia de cómo abordar la brecha que existe en este tema en la zona. Y tenemos un par de iniciativas dentro de esa estrategia, y eso es, ¿ya? O sea, no es que hacemos todo en todas estas áreas, entonces nos enfocamos en lo que va realmente a mover la aguja y donde sentimos que el vínculo público-privado va a ser maximizado también. Ya me voy a enfocar en las lecciones aprendidas y algunos desafíos que aún tenemos. A ver, por el lado del municipio. Los municipios, al final, son los representantes locales que tenemos. Sabemos que en muchas áreas del país son bastante débiles, no tienen gente o equipos técnicos de gran nivel, y por lo tanto, parte del esfuerzo siempre tiene que ser en fortalecer las capacidades de los municipios. O sea, es parte de la razón que somos tan centralizados, es porque no nos hemos preocupado de fortalecer las capacidades locales y particularmente en los municipios. Eso es una tarea urgente y todos tenemos que hacer nuestra parte para aportar a eso. Pero básicamente, si el municipio no tiene convicción en el modelo y no tiene confianza en que esto es una cosa buena para el territorio, la verdad es que es muy difícil avanzar, porque solo no podemos. Ya lo hemos intentado y hemos fracasado. Entonces hay que tomarse el tiempo que se requiera para llegar a esos acuerdos institucionales con los municipios. Y son institucionales, no son con el alcalde o con el consejo de turno, son con el municipio de Salamanca, con el municipio de Illapel, etcétera, etcétera. También hemos visto que es de gran utilidad usar los instrumentos públicos que existen. Por ejemplo, en muchas partes de esta zona han tenido una sequía brutal por muchos años. Y por lo tanto, las poblaciones rurales obviamente tienen gran necesidad de mejorar o instalar sistemas de agua potable rural. Bueno, el DOH del MOP tiene un programa fantástico para esto. Y financian toda la infraestructura para los sistemas de agua potable rural. El problema es que el DOH exige una carpeta técnica con el diseño del proyecto realmente exigente y que los municipios de Canela no tienen ninguna capacidad de armar. Porque requieren estudios legales, requieren estudios de derechos de agua, requieren todo tipo de elementos esenciales para que el DOH pueda tomar una decisión al respecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos entrado a gestionar todo ese trabajo previo con el municipio, con el abogado municipal, con nuestros equipos técnicos, para armar una carpeta de lujo, para que entre el DOH y pase, pero como avión. Entonces, en ese caso, nosotros colocamos el 5 o 10% de la inversión total del proyecto. Pero ese esfuerzo de gestión, de articular los esfuerzos de gestión y del sector privado con los instrumentos públicos, es realmente impactante lo rápido que puedes generar un éxito concreto y resolverle un problema a toda una zona rural absolutamente abandonada y en último lugar de muchas carpetas en Santiago, o sea, porque obviamente las necesidades son muchas y es difícil que alguien vaya a priorizar estas zonas, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede apalancar programas públicos muy bien pensados, pero que necesitan necesariamente un conocimiento técnico local importante. Ya, quizás solo sacar uno o dos más ejemplos. Es súper importante ampliar los públicos interesados en el programa. No podemos seguir hablando solo con dirigentes sociales, por muy importante que sean. Aquí no se puede vetar ningún actor y tiene que ser una invitación abierta a todos, sin temas vetados y sin personas vetadas. No importa que haya catarsis públicos, que a todos nos dan temor porque no controlamos la situación, pero la verdad es que es lo que más nos ha funcionado. Que la gente que siempre estaba acostumbrada a muñequear por A, B o C, al final es la misma comunidad que los va equilibrando, ¿ya? Esto es una lección para nosotros fundamental, abierto a todos. Todos tienen igual derecho a participar en cualquier foro o cualquier toma de decisión.
Y por último, dentro de la empresa, que no es menor el desafío tampoco, del directorio para abajo, digamos, es también entender que no es un programa de la empresa. Nosotros, no es nuestro para manejar y cambiar, imponer a nuestro libre albedrío. Esto es propiedad compartida con la comunidad y con los municipios. Y eso es súper importante, mantener la humildad y el reconocimiento permanente de eso. Así que bueno, el resto lo dejo para el panel que va a liderar David. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Súper interesante el rol que juega Antofagasta en el territorio. Y por último quiero invitar a exponer a Luis Valenzuela, que es el director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenido a nuestra casa de estudio. Yo voy a, literalmente, perdonen mi español elegante, rajar por mis diapositivas. Uno, para mantener los 10 minutos comprometidos, a pesar de que tengo 40 diapos, por ende son 4 diapositivas por minuto. Aquí Claudio me va a mantener el cronómetro al respecto. Pero además, lamentablemente, tengo una reunión en 10 minutos exactos, así que segunda razón para rajar. Pido desde ya mis disculpas, me voy a tener que ausentar del panel de discusión. Magdalena y David, todos tienen mis datos. Cualquier persona que quiera conversar y discutir más adelante estos temas, feliz y encantado. Y le pido sinceramente mis más sinceros perdones. Hablábamos de licencia social, ¿no es cierto? La licencia social, como la vemos del territorio, no es un ticket, no es una etiqueta, sino que es un proceso. Y muchas de las exposiciones que han hablado hasta ahora tienen que ver con esto de cuánto vale el proceso y cómo podemos hacer el proceso algo validante, algo integral y algo vinculante, ¿no? Lo presentaba Katy, lo presentaban los distintos expositores. Y dentro de ese proceso, claramente, los resultados y el impacto de ese proceso tiene mucho, y por ende, desde la perspectiva territorial, cuánto nosotros afectamos con las inversiones territoriales en ese proceso, tiene una importancia contundente en estas obras y en estos trabajos que se hagan. Desde ahí vamos a presentar esta metodología que tiene que ver con el bienestar territorial, que está focalizada por ahora en áreas más bien urbanas, pero a 22 ciudades de todo Chile, y ciertamente que se pueden extender a cualquiera de los territorios de impactos que estamos hablando. Y el bienestar territorial es medir las capacidades de alcanzar bienes territoriales cada uno de los sujetos en cualquier manzana, en cualquier ciudad de Chile. Y eso, lógicamente, no tiene que ver con los límites comunales, sino que tiene que ver con el alcance real de las personas a llegar a ciertos equipamientos y servicios en el territorio. Y esos equipamientos y servicios, además, tienen una capacidad de movilidad a las personas que se difiere por ingreso, a veces 1, C2, C3, que lo hemos ido midiendo, ¿no? Entonces, según ingreso y según curvas de desplazamiento, vamos viendo los bienes territoriales locales y los bienes territoriales metropolitanos en las ciudades de carácter metropolitano, en las menores, más bien locales. Y esas capacidades las vamos poniendo y les vamos en cada una de las manzanas. A cada manzana le damos una caracterización de la accesibilidad con respecto a cierto bien y servicio. Es decir, a inversión que ustedes hagan o a inversión que haga alguien, el gobierno, el Estado, un privado, etcétera, un municipio, podemos medir cuánto incrementa la accesibilidad de estos indicadores por manzana. Básicamente lo que tenemos es una isocrona, esto es un lenguaje técnico, tenemos orígenes de personas que viven en manzanas o en sectores o en parcelas o en lugares, y tenemos un lugar que vamos buscando, un nodo de oferta, ¿no es cierto?, y una trayectoria. Y esa trayectoria es la que vemos por las características urbanas, las características territoriales, medioambientales, deterioro, delincuencia, etcétera, 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 ingreso, y le devolvemos a la manzana este coeficiente. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente aquí vemos Temuco, vemos las áreas verdes locales, las áreas verdes metropolitanas, y la sumatoria, que no es una sumatoria, sino que un cálculo matemático, nos lleva al área verde por habitante. ¿Qué significa eso? Que las manzanas que están ahí no es que tengan más áreas verdes, sino que las personas, de acuerdo a su densidad y a la trayectoria, tienen más accesibilidad a áreas verdes públicas a las cuales pueden acceder, ¿no es cierto? Entonces, acá no importa tanto, o sea, importa sí mucho por Alejandro Aravena, amigo mío, pero el gran proyecto que haga Alejandro Aravena o Elemental, sino que además esté accesible. Porque si no está accesible, por muy Alejandro Aravena que sea, simplemente no sirve. No está. No está para los habitantes, no está para las personas. Y el proceso falla rotundamente. Y así hemos ido construyendo esto en asociación con varias entidades, una de ellas la Cámara Chilena de Construcción, COES también, el Centro de Conflicto de Cohesión Social, donde vamos poniendo
accesibilidad a área verde, accesibilidad a cultura y equipamiento de cultura y educación, perdón, a cultura en este caso, equipamiento deportivo, todos programas, ¿no es cierto?, que colocamos en el territorio en cada una de estas cosas, perdón. Accesibilidad a salud, accesibilidad a servicios públicos, todo acceso a servicios públicos que yo requiera en la ciudad, sea central o local, accesibilidad a educación, a donde están los equipamientos de educación. Aquí vemos un caso a La Serena, donde vemos esto implementado a través de un proyecto financiado por el BID, que hoy día lo están incorporando las áreas metropolitanas dentro de su metodología, donde vemos la accesibilidad a áreas verdes, accesibilidad a deporte, accesibilidad a cultura, muy concentrado en los centros históricos de Coquimbo, La Serena, accesibilidad a servicios públicos, bastante más repartido, accesibilidad a salud, también repartido. Accesibilidad a salud nos preocupa mucho porque tiene un tema de calidad que ver también acá, que queremos avanzar en eso. El caso de Temuco, que veíamos accesibilidad a áreas verdes, el caso de accesibilidad a cultura de Temuco, también concentrado en el centro histórico, accesibilidad a deporte, que es un equipamiento que lo vemos muy bien puesto en el territorio, pero ojo, que la gran mayoría son multicanchas de fútbol. Alguna de las mujeres que ha tratado de hacer zumba en una multicancha de fútbol, un desastre. Equipamiento salud, equipamiento servicios públicos y, como veíamos, educación. Pero educación acá ya está con calidad. Esta educación básica sí, en Temuco, donde medimos a un cierto resultado SIMSS en cuarto básico, que por lo menos el 30% del alumnado del colegio cumple ese resultado SIMSS. Esto es con el CIAE de la Chile. Y ahí vemos que el azul saca nota azul, es decir, hay suficientes matrículas a niños caminando a ese colegio. Los rojos es que no hay suficientes matrículas. Miren la enseñanza media. Está bueno o malo. Está bueno o malo. Claro, y aquí o tengo un excelente sistema de transporte para los estudiantes de enseñanza media, o me faltan mejorar calidad de colegios, o me faltan colegios, literalmente, en cualquiera de estas partes de acá, por ejemplo. Y podemos decirle a un alcalde, junto con cualquier empresa, a dónde colocar ese colegio, de qué calidad tiene que ser, a cuántos niños van a beneficiar. Coquimbo, La Serena, vean la nota azul de La Serena, vean la nota roja de Coquimbo. Esto es segregación de calidad educacional. Más allá de las discusiones de reforma o no reforma. Esto es Santiago. La nota azul acá está verde. Mi equipo siempre me cambia los colores para que yo me confunda en las exposiciones. La segregación de Santiago en términos de calidad de educación es brutal. Prácticamente 2 veces más que la segregación por ingreso. También lo hacemos la segregación por ingreso, andamos midiendo ingresos de las manzanas. Las personas en el modelo que hacemos salen a caminar y vemos si se encuentran con personas parecidas o no. Es decir, concentración o dispersión de ingresos, y vamos viendo cómo además va cambiando la ciudad de manera dinámica y cómo esto cambia la accesibilidad de los bienes territoriales que tenemos, ¿no es cierto? Y aquí vemos la segregación dentro de Temuco y podemos ir viendo segregación también en ciudades. Está un análisis que hicimos en Peñalolén, donde veíamos bajo ingreso altamente concentrado en esta zona y cómo se correlaciona con otros indicadores de deporte. Por ejemplo, la zona que estamos viendo acá, si bien era todo de alto, de bajo ingreso, hay zonas dentro de las zonas de bajo ingreso que tienen mucho menor equipamiento, que el Estado se retira y es ausente de esos lugares. Y tú conversas con las personas y dicen, nosotros no somos ciudadanos. Áreas verdes, por ejemplo, el mismo problema que ven ahí. Y con el Ministerio de Vivienda también podemos inclusive prever cuál va a ser el nivel de éxito de inversiones que están haciendo. En este caso, este es un proyecto urbano integrado, donde estamos viendo propuestas de plazas, ¿no es cierto? No sé si alguna hecha por Alejandro Aravena, pero que están puestas acá y vemos el impacto que pueden tener. ¿Cuántas manzanas estamos impactando? ¿Cuánto área verde mayor van a tener cada una de ellas? Y por ende medir esa accesibilidad. Y ahí el diseño sí cuenta, porque es un diseño que va a tener usuarios, ¿no es cierto?, que va a tener niños jugando en ella. Y no solamente eso, podemos después, a partir de las manzanas, llevar a resultados e indicadores integrados, que podemos comparar transversalmente. Peñalolén, podemos comparar con otras comunas dentro de Santiago, pero también con otras comunas en otras ciudades, y podemos ver, ¿no es cierto?, que Santiago, no, este es Concepción, ¿dónde está Santiago? Se me perdió. Bla, 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 bla. Santiago está como las pelotas, Concepción un poquito mejor, Temuco, al contrario de lo que uno cree, bastante mejor en varias cosas, Rancagua le faltan ciertos indicadores. Esto mismo lo hemos llevado a dimensiones de barrio, incorporando otros indicadores de barrio como empleo menores de tal edad, etcétera, equidad de género y otras cosas parecidas. Y podemos integrar todo esto, parametrizarlo y llevar a zonas críticas, que son las negras que están ahí, y compararlo
con las inversiones públicas que se están haciendo y con la sociedad público-privada, y así para muchas otras ciudades. No solamente eso, podemos después integrar todos los indicadores que tenemos, normalizarlos y ponerlos en un sistema de multicriterio en el cual integro las variables que quiero incorporar, que son estas, los indicadores que quiero colocar, le puedo dar un peso a esas variables y me resulta en distintos escenarios territoriales con mi inversión, que los puedo usar en diálogo con el sector público, con los municipios, puedo usarlo en mi sistema de participación, puedo generar escenarios y llegar a consensos y puedo monitorearlo. Puedo velar por el proceso. Muchas gracias. Una pregunta antes que te dé. Dado que Lucho tiene que partir, quiero aprovechar de hacerle solamente una pregunta. Este análisis, que está súper interesante, está muy desarrollado para zonas urbanas, para un número limitado de zonas que está muy interesante además porque está hecho a nivel de manzana. El problema es que probablemente el entorno donde trabaja y hace las plazas Antofagasta va a seguir con el bullying. El territorio donde trabajamos nosotros, Transelec, en general tiende a no estar en zonas urbanas. Estamos en zonas rurales donde probablemente este análisis no lo has realizado aún. Entonces, ¿qué elementos uno puede rescatar del análisis que realizaste tú para compañías como nosotros que podríamos recoger elementos de pero el análisis no va a estar completamente realizado? Sí, gracias por la pregunta, David. Si bien está en zonas urbanas y lo traté de aclarar en principio, pero como le dije, pasé rajado por todo, es lo que vale la metodología. Es decir, hoy día podemos tener métricas objetivas con respecto, ¿no es cierto?, a la accesibilidad a bienes y servicios y al bienestar. Además, hay métricas que están incorporadas en estos análisis, sobre todo las zonas críticas, que es de calidad medioambiental a través de análisis fotosatelital, que tenemos cobertura de todo Chile en 1985 a la fecha. Hemos trabajado haciendo análisis de este tipo en ciudades fronterizas en Latinoamérica, por ejemplo, donde no hay datos, donde a veces la población es mucho más rural y podemos levantar esa información a través de otro tipo de metodología. Básicamente hemos avanzado en las 22 ciudades urbanas simplemente porque hay una demografía muy importante, corresponde a 12 millones de personas de chilenos de todos los 17 millones de personas que viven. Pero la metodología es trasladable a cualquier ámbito territorial que queramos. Algunos de esos va a requerir levantar cierta información base que está disponible para áreas urbanas, que en casos más rurales o más remotos no está disponible, pero la metodología es absolutamente traducible a cualquier territorio, a cualquier contexto. Muchas gracias. Van a estar disponibles, estimamos que en agosto cercanamente. Hoy día llevamos, esta es la tercera versión de la 3.0 con la cámara, la tenemos hecha ya en 5 ciudades, estamos avanzando hacia el resto de las 22 ciudades y ahí la queremos poner a libre disposición. Estamos en el proceso de levantar los datos y obviamente a través de eso hacemos la parametrización y tenemos discusiones metodológicas bastante intensas con respecto a qué tipos de regresiones usar y qué tipo de modelaciones incorporar y pesos de las variables, etc. Por eso no está disponible inmediatamente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Démosles un aplauso. Luis desafortunadamente se tiene que retirar. A nosotros nos quedan unos breves minutos. Quiero invitar a los expositores a pasar al panel para aprovechar al menos hacer una o dos rondas de preguntas a cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias por sus exposiciones. Nos han llegado varias preguntas por parte del público. Se me quedaron un par aquí también. Esas también. Y quería partir por José, que nos hizo una presentación respecto del rol del Estado promoviendo el relacionamiento con comunidades de distinto tipo, indígenas y no indígenas también. Y mi pregunta va desde los mecanismos con que cuenta el Estado justamente para promover este tipo de relaciones.
La inversión en energía eléctrica, parte importante de esta inversión se adjudica a través de licitaciones internacionales que son altamente competitivas. Hace una semana atrás se licitaron 4 proyectos de transmisión donde llegaron 24 ofertas, si uno suma el total de ofertas para estos 4 proyectos. ¿Qué es lo que implica eso? Que los elevados niveles de competitividad hace que las empresas busquen eficientar los proyectos lo más posible. Y lo que ocurre ahí es que potenciales espacios de desarrollar proyectos en más largo plazo, que le den tiempo a la empresa para generar un vínculo más cercano con la comunidad o generar estándares ambientales que vayan más allá del mínimo que me exige la ley, se transforman en un desafío muy complejo para la empresa, porque si no, te quedas fuera de la licitación. Entonces, ¿cómo el Estado ve el incentivar el comportamiento por parte de las empresas, un comportamiento más amigable con las comunidades, con el medio ambiente, con esa tensión natural con que enfrentan las empresas de minimizar los costos para poder tener competitividad en esas licitaciones? Bueno, yo quisiera partir señalando que los temas de participación, de un tiempo a la fecha, el Estado ha estado ausente. Creo que quizás, por ejemplo, en el convenio 169, en la aplicación de la consulta, si nosotros miramos cómo se empezó a implementar la consulta y el estándar de consulta, tenemos el caso del aeropuerto de Temuco, ¿ya? En ese tiempo está vigente el Decreto Supremo 124 del año 2010 y el estándar de consulta se homologó a la participación ciudadana de la evaluación ambiental en ese tiempo. Ese era el estándar de ese momento. Luego, a través de sucesivos pronunciamientos de los tribunales de justicia, los tribunales fueron imponiendo más o menos elevar el estándar de consulta, ¿ya? Luego tenemos el decreto 66 del año 2013, con vigencia 2014, y ahí efectivamente se empieza a normar un proceso ya con un estándar superior al anterior, y eso todavía estamos en implementación. ¿Qué quiero decir? Por un momento fueron los tribunales de justicia los que en definitiva forzaron a que se implementaran ciertos estándares de participación y se pudiera definir bien qué se entendía por consulta. Y creo que recién el Estado reaccionó en el 2014 con el decreto 66 mejorando ese estándar, pero todavía estamos al debe, creo, como desde la institucionalidad, en poder diversificar de mejor forma otras instancias, no necesariamente de consulta, ¿ya? Quizás un guiño en ese mismo término lo hace la ley de transmisión. La ley de transmisión, ¿qué hace el legislador? Dice, realice ese proceso de consulta o participación, ¿ah? Y es un tema que el Estado no ha avanzado debidamente dando orientaciones. La participación, por ejemplo, en el tema del convenio 169, es más que consulta. La consulta es un mecanismo específico de participación que tiene que ver en un momento cuando el Estado avanza en una medida administrativa o legislativa. Pero los procesos de participación son materias que podemos avanzar y creo que hoy día podríamos avanzar procesos quizás ajustándose también a la tipología de proyecto, ¿ya? Porque, por ejemplo, algo que las comunidades siempre reclaman en materia de proyectos hidroeléctricos son los proyectos de menos de 3 megawatts, que no ingresan al sistema por magnitud, ¿ya? Pero en teoría también podrían generar susceptibilidad de afectación, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos las comunidades que quieren que los proyectos ingresen o que se genere una instancia de participación, y por otro lado el único mecanismo que tenemos para proyectos de inversión es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero que les coloca la necesidad de un estudio, y solamente al hacerse un estudio se detona la consulta. Para ese tipo de proyectos tan pequeños, donde la inversión efectivamente no es tan alta, son nuevos mecanismos, creo yo, los que tienen que proponerse. En ese sentido, creo que la Comisión Presidencial de Ajuste al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debiera hacerse cargo de poder proponer nuevos mecanismos que, por un lado, se hagan cargo de una participación incidente de las comunidades, pero por otro lado también atiendan que los proyectos de energía, ya sea de generación, de transmisión, también los viabilice. Y en ese sentido yo creo que los proyectos, en particular a lo que tú me señalabas, los proyectos de transmisión,
yo creo que la inversión, ese gran tiempo que tú señalabas que le destinan a la participación de todo el tiempo que significa la inversión, yo creo que es necesaria. Es totalmente necesaria porque claramente esa inversión en tiempo va a permitir que a futuro ese proyecto no tenga detenciones, no tenga una judicialización y efectivamente se detenga por motivos de participación. Eso. Muchas gracias, José. Estoy de acuerdo completamente con que es necesaria esa inversión. La pregunta es si es que todos los oferentes creen que es necesaria. Pero, le quiero preguntar a Alexandre, dada tu experiencia trabajando con diferentes países de Latinoamérica y con diferentes conflictos, nosotros como empresas hemos visto una evolución muy rápida como empresa y probablemente como Estado en la forma en que se relacionan las empresas con sus comunidades. Pero nosotros estamos metidos en Chile con nuestras propias comunidades, entonces es súper interesante tener a alguien que tiene la cabeza en otro lugar y que ve desde más arriba de nosotros en muchas oportunidades para ver si es que hay matices o no respecto de cómo están evolucionando el relacionamiento en Chile versus otros países de Latinoamérica. Bueno, yo tengo más experiencia en Brasil, pero yo observo los otros países. También Brasil ha empezado este movimiento, lo que se refiere a las energías renovables, porque empezamos más cedo, más temprano. Entonces, lo que se pasa en Brasil es que cuando vienen las empresas para hacer, primero, es un punto muy importante. Antes de entrar en la subasta, desde 2004, las empresas tienen que hacer un levantamiento, tienen que hacer los estudios de impactos ambientales, todas si quieren participar de las licitaciones. Entonces, se empieza un relacionamiento con las comunidades, empieza el conocimiento de las regiones, los problemas que enfrentan. Pero lo que se pasa también es una otra parte que es muy parecida en todos los países de América Latina, es que los municipios, ellos no están preparados para recibir tan grandes inversiones. Y cuando ellos llegan, los dirigentes de los municipios se ven con una cantidad de interés en sus municipalidades y una cantidad de interés en sus de ingresos, de posibilidad de ingresos monetarios, que ellos duplican o triplican las demandas que quieren, ¿no? Eso es lo que se pasa en estos municipios. Son municipios muchas veces que no tienen la capacidad técnica de poder organizar sus demandas y saber cuáles son las más importantes. Entonces, muchas veces son las empresas, a través de sus equipos multidisciplinares, que acabam descubriendo estas necesidades. Por eso que uno de los puntos de los desafíos que yo quería sublinhar era que el gobierno en todos sus niveles debería señalar, disculpas, señalar dónde, tal vez no cuándo, pero dónde se van a construir estos proyectos, porque es una cuestión de tiempo. Entonces, uno de los problemas, obviamente, que tenemos en Brasil es la transmisión. Los proyectos de generación, como en Chile, como en México, como en Argentina, como en Uruguay, como en todos los países de nuestra región. Colombia principalmente está tentando empezar una subasta, pero tiene que construir su línea de transmisión de Guajira hasta el centro. Uno de los problemas que en 2000
2012, 2013, se empezaron los bottlenecks, los entraves de transmisión en eólica, y se quedaron más de 1000 megavatios sin conexión, después de construidos. Entonces el gobierno, la empresa de planificación energética, EPE, empezó a planificar. Pero parece una cosa sencilla, pero es un problema del sector público. Ellos pensaban, sabemos dónde van a estar los parques eólicos, entonces podemos licitar o hacer la licitación de las líneas y prepararlas para cuando los parques sean construidos. Entonces podemos licitar antes. Pero ellos tenían un problema del huevo y de la gallina. Ellos no podrían licitar una línea sin tener la demanda, y no podría tener la demanda sin licitar una línea. Entonces es una cuestión de profundizar en la planificación, envolviendo desde la comunidad hasta las empresas y el ente federativo. Muchas gracias. Ya estamos un poquito pasados, así que quería preguntarle hacer una última pregunta a Katy, vinculada con el tipo de proyectos que desarrollan. Katy nos habló mucho respecto del cómo desarrollan los proyectos y me parece súper interesante el ponerle mucho foco en el cómo y no solo en el qué. El desafío, o uno de los desafíos respecto al cual me gustaría que abordara es cómo enfrentan sus propios proyectos, porque una cosa es que Somos Choapa desarrolle proyectos para la comunidad, pero lo que ocurre con mucha frecuencia es que la operación misma de la empresa genera impacto en su propia operación. Y eso genera discusión al interior de la empresa, que es el core business. Entonces, hay veces en que en algunos lugares el presupuesto para relacionamiento comunitario lo maneja el área de relacionamiento comunitario y uno lo hace como quiere y genera todas las instancias de diálogo que quiere y el cómo lo maneja uno. Pero cuando uno se mete en la operación del negocio, el cómo ya se aleja un poco de uno mismo y ahí se pueden generar algunos conflictos con la operación, que es la que genera el principal impacto en el territorio. Sí, buena pregunta. Y en nuestro caso no es solo vincularlos con las operaciones, sino que también con los proyectos de desarrollo. Minera Los Pelambres ingresó un proyecto de desarrollo en el sistema de evaluación de impacto ambiental en mayo del año pasado para construir una desalinizadora en Los Vilos y para agregar una línea de molienda en la planta. Entonces, tenemos varios desafíos adicionales. Primero que nada, muchos de los compromisos sociales históricos nacieron de problemas operacionales, o sea, errores operacionales, derechamente un derrame de algo, un corte de lo que sea, digamos. Algo afectó a una comunidad en algún minuto, lo cual nos presionaba mucho justamente con las comunidades. Entonces, primero que nada, todos estos programas solo funcionan si la operación es impecable, ¿ya? O sea, y eso es un proceso cultural interna a la empresa, ya que la gente de operaciones entienda que no es solo que perdieron materiales y dinero y qué sé yo, sino que impactaron una comunidad que nos va a generar además un impacto de largo plazo, porque no olvidan esa situación operacional. Y como decía, también ahora tenemos no solo la excelencia operacional como un desafío, sino que también los proyectos que están en cartera ya en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que además genera otro desafío, porque el dictamen de Contraloría que impide que los municipios o cualquiera que vote en el sistema de evaluación de impacto ambiental no puede recibir ningún tipo de convenio, beneficio, sea en dinero o en especie, de ningún tipo. Entonces, y en nuestro caso, después de que salga este proyecto, va a ingresar otro, o sea, tenemos años y años en esa situación. Entonces, no es fácil y además tenemos el problema de que lo que no está en una RCA aprobado paga un 40% de impuesto adicional, lo cual también es un problema no resuelto a nivel público. O sea, ¿queremos o no queremos que las empresas apoyen a las comunidades? Y si queremos, bueno, ¿cómo vamos a penalizarlos con 40% adicional de impuesto?
Así que no, tenemos muchos desafíos aún. Lo que sí hemos ido logrando, y de hecho te diría que estas son decisiones casi a nivel de CEO y directorio, que obligan a los equipos de proyectos y los equipos de operaciones a tener en sus reuniones y en sus decisiones toda la gente de comunidades y de habilitación social, porque hay una conciencia profunda, al menos en Antofagasta Minerals, que al final no es un problema de ingeniería, no es un problema de materiales, es un problema social. Y saben que el mayor desafío del proyecto, de la operación, muchas veces radica ahí. Y por lo tanto ya hay una conciencia de que no sirve de nada un comité para resolver un problema operacional si no hay alguien de comunidades o sustentabilidad ahí. Yo, por ejemplo, estoy si bien en la vicepresidencia de sustentabilidad, nos cruzamos en todos los comités para proyectos, operaciones, etcétera, porque es parte del mismo animal, no hay diferencia. Y ya hay conciencia de eso crecientemente, pero sigue siendo un desafío. Muchas gracias, Katy, muchas gracias, Alex, muchas gracias, José. Yo les quiero regalar una agenda del World Energy Council. Agradecerles por el doble desafío de presentar o intentar presentar en 10 minutos y hacerse cargo de estas desafiantes preguntas del público. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Bueno, estamos en la hora y creo que respetar los tiempos es como la clave para que vuelvan a juntarse con nosotros en un próximo evento. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias David por moderar este panel en tiempo récord. Muchas gracias a los panelistas y esperamos verlos nuevamente. Ojalá que hayan disfrutado el panel, no pudimos hacernos cargo de todas las preguntas, esperamos poder hacerlo en una futura oportunidad. Gracias.